Desde la Escuela, el podcast del Instituto Técnico Jorge Gaitán Durán. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast Desde la Escuela. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas y nos acompañan nuestros invitados. Hola, buenos días. Soy la personera estudiantil del colegio. Mi nombre es Juliana Coronel y hoy les voy a acompañar el podcast. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ariana Chirino. Soy la presidenta del comité estudiantil y pues también voy a estar acompañando el día de hoy. Y yo soy Miguel Gutiérrez, el docente orientador de la institución. Bueno, entonces el día de hoy, como les mencionábamos, pues traemos este tema que es bastante relevante, no solamente para la comunidad escolar, sino para todas las familias. Es un tema que actualmente pues estamos viviendo mucho, ¿cierto?, en la sociedad. Y por eso tenemos un invitado muy especial. El día de hoy nos acompaña como invitado el psicólogo clínico Carlos Cuartas, quien nos va a dar una pequeña introducción desde su punto de vista como profesional, como especialista, acerca de cómo prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos tiene Carlos para decirnos y para recomendarnos. Buenos días, soy el psicólogo Carlos Cuartas. El día de hoy les voy a hablar sobre lo que es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas en los adolescentes. Fundamental y una de las primeras miradas que propongo es que dejemos de ver el consumo como el problema en sí. El consumo al final termina siendo la consecuencia del problema real, es a lo que empuja el problema real que hay de trasfondo. ¿Por qué es importante cambiar esta mirada? Porque si lo vemos como el problema, pues el abordaje generalmente suele ser prohibitivo o sancionatorio. Entonces le prohibimos el consumo, le decimos que no consuma, le decimos que lo vamos a castigar o lo castigamos directamente cuando consume. Esto genera altas recaídas. Y las recaídas son simplemente porque el problema en sí no es el consumo, sino la consecuencia. ¿A qué me refiero con eso? La razón detrás del consumo puede ser, dentro de muchas, una forma de relajarse, una forma de vincularse con otras personas, una forma de utilizar el tiempo libre para no tener que confrontar pues de pronto ese vacío o esa sensación de no avance en la vida. Entonces es importante que comprendamos de verdad qué hay detrás de ese consumo y que no tachemos el consumo como el problema al cual abordar para no estar recayendo. Por eso, una de las formas más potentes, por decirlo de alguna manera, de trabajar este consumo es con espacios significativos para el adolescente. ¿Qué es un espacio significativo? Puede ser perfectamente transformado en un club de pronto alrededor de algún deporte, pero en un club donde realmente se cree identidad, donde se cree pertenencia, donde se cree unos valores, donde se cree esa práctica, no solamente vamos a entrenar, lo regañamos, lo empujamos, nadie convive y chao. No, un verdadero club que genere esa pertenencia. Eso se convierte en un factor protector muy poderoso y tiende a poder, por decirlo de alguna manera, atenuar estas causantes que llevan realmente al consumo. Bueno, entonces, así como lo acabamos de escuchar por parte de nuestro invitado especial el día de hoy, él menciona algo muy importante, ¿cierto? Y que quisiera que fuera como el principio de esta conversación. Carlos justamente nos dice a través de su intervención que como tal el consumo de sustancias psicoactivas no es la principal, como el principal problema, ¿cierto?, que hay que abordar, sino que es como una consecuencia a partir de un vacío. Entonces, la primera pregunta que quisiera que tratáramos el día de hoy es: ¿qué vacíos creen ustedes que intentamos llenar cuando elegimos el consumo de sustancias psicoactivas? ¿Por qué creen que se dan estos vacíos y por qué creen también que podemos encontrar como en estas sustancias una salida, una alternativa para llenar estos? Los vacíos que se intentan llenar pueden ser la soledad que sienten algunos chicos en casa, porque no todo el tiempo los papás están presentes. Pueden que sí lo estén, pero no todo el tiempo van a estar encima de ellos, ni con una vigilancia 24/7. A veces también son problemas familiares, no sé, encuentran como un escape
de sentirse relajados como por un momento, olvidar lo que no sé, algunos traumas pueden ser o esto, no sé, problemas que hayan venido trayendo desde muy pequeños. Y muchas veces ellos toman esto de las distancias educativas como un escape para llenar ese vacío, pero siempre se está como llevando una problemática mucho peor, porque ellos se pueden sentir bien en ese momento, alegres, pero después cuando ya se les pasan los efectos, caen como que en cuenta de que acaban de cometer otro problema peor a los que ya tenían. Claro. Bueno, o sea, según lo plantea Carlos Cuartas, pues el consumo es una consecuencia a alguna situación, problema, que posiblemente está relacionada con ese vacío. Entonces, sobre todo en la adolescencia, pues se sienten esos vacíos de identidad y de pertenecer a algún grupo social. Estamos en búsqueda de quiénes somos. Y entonces cualquier situación social que yo me sienta identificado o que los demás me hagan sentir identificado, pues voy a ceder a cualquier petición. Entonces por eso es tan fácil a veces en la adolescencia ceder ante el consumo de cualquier sustancia, ¿sí? Porque no solamente hablamos de marihuana, sino una serie de sustancias que están a la orden de nuestros adolescentes. Sobre todo son esos vacíos, como lo decía Ariana también, problemas en la casa, que son muy comunes en nuestra sociedad. O sea, tenemos familias disfuncionales que conllevan a que, aunque el padre esté en la casa, pues el chico se sienta solo. Sí. Es muy común. A veces también el padre intenta sobreproteger demasiado y termina también asfixiando al chico, y también eso termina que él ceda ante otras pretensiones de los padres de ese momento. ¿Por qué? Porque se siente identificado. Entonces es un tema muy neurálgico, pero sí un pilar fundamental, la familia. El diálogo yo creo que es algo esencial. Estar abiertos al diálogo es muy importante. Pero entonces los vacíos van más con identidad, pertenencia a un grupo social. Ese punto que toca Miguel para mí es bastante relevante, porque muchas veces incluso ni siquiera es que el chico, el joven o uno como individuo quiera o esté interesado como tal en la sustancia, hablemos de la sustancia que sea. Ajá, ¿sí? Pero puede llegar un punto en donde existe lo que se conoce como presión social o presión de grupo, ¿sí? Y es como esto de que todos mis amigos lo hacen, y si yo no lo hago, entonces no me puedo relacionar con mis amigos. Hablamos, por ejemplo, de un ejemplo muy común que tenemos es los bebedores sociales, ¿sí? Que son las personas que consumen alcohol únicamente en fiestas o cuando están reunidos con otras personas en otros entornos. Y esto ocurre pues precisamente porque como que la manera de estar con esas personas y de poderse relacionar es a partir de este tipo de sustancias. ¿Qué opinan ustedes, por ejemplo, desde su perspectiva, que son pues sobre todo adolescentes y que, como decía Miguel, están en ese punto de encontrar su propia identidad? ¿Cómo lo ven, digamos, de pronto el hecho de que sus amigos, sus amigas estén consumiendo algún tipo de sustancias y sea como la manera de relacionarse? ¿Qué opinan de eso? ¿O creen que por el contrario, no sé, pueden tener como sus propios criterios? Pues está primero que todo pues en cada uno, sí, en saber poner un límite. Si, o sea, por lo menos yo voy a estar en esta parte colombiana y yo estoy tomando, ella tiene que no sé, ponerme algún límite, ¿no? Yo porque para estar con usted tengo que estar tomando, simplemente se puede tomar un jugo, no es necesario, o sea, está como en cada persona también. Y pues es de límite, no sé. Sí, en parte sí tiene que ver el poner el límite de cada persona, porque sí, yo puedo llegar, el viernes estar tomando normal, un vasadito de cerveza, o sea, como que un ratico, pero yo ya no quiero más, pero ella sí quiere, entonces ella me dice normal, si no quiere tomar, yo tomo más porque yo no quiero. Pero hay personas que no saben poner límites, y ese es el problema de la mayoría de los jóvenes en estos momentos, de que si todos los compañeros lo hacen, entonces yo lo hacen porque entonces él es el bobito.
Entonces él lo sigue haciendo porque todos lo siguen haciendo, ¿y cómo va a parar? Entonces, pero sí, siento que es de poner límites cada uno. Es cierto, pero también es cierto que la presión social es real, Sí, ¿cierto? Entonces, lo que plantean Ariana y Juliana es, o sea, también tiene mucho que ver con lo que sucede, pero yo lo siento más bien como un escenario muy, ¿cómo decirlo? Muy ideal, ¿sí? Y pues los escenarios ideales son muy complejos de conseguir, Sí. porque lo que yo siento que, y uno lo va a hablar ya como adulto, como persona adulta, cuando uno se reúne con los amigos y consume alcohol. Entonces, es muy habitual que cuando alguien se levanta para irse, pues todos empezamos a decir, ¿para dónde va? ¿Por qué se va? No se vaya. Tómese otra. Eso es presión, ¿sí? Y eso dista mucho de decir que se va, ah, bueno, chao, váyase. Eso, no, nunca pasa. eso es muy raro que pase, ¿cierto? O la típica frase de solo una. Solo una. Exacto. Uno llega a veces puede decir, no, hoy no quiero tomar. Pero dice, tómese una. Eso es presión social. Y todos empezamos, tómesela, es que va a empezar, tómesela, no le pare, ay, tómesela, no, que se va a ir. Eso en relación al alcohol. Ojo que el alcohol es una sustancia igual de dañina al resto que estamos hablando. Obviamente es más normalizada en la sociedad y pues aparte pues es legal en la sociedad. Está más aceptada. Está más aceptada, esa es la palabra. Pero pues creo que surge igual o sucede igual con las otras sustancias. Si yo consumo X o Y y tengo, no sé, el grupo con el que consumo, pues yo sé que ese grupo es para consumir y es más, voy a eso y nos reunimos para eso. Y en algún momento la entrada al consumo de alguna sustancia que es mal vista por la sociedad, llámese marihuana, llámese cocaína, llámese ahora el boom del vapor, pues empieza también por presión social. Yo tengo mi vapor y le digo a X, tome, no, eso que le dice, no le pasa nada, no, que mi mamá no me deja, ay, su mamá no está acá. Entonces, eso es presión y eso existe. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la neuralgia? Que desde la casa, ¿sí? Desde la crianza, me hayan enseñado, ahí sí lo que ustedes dicen, a colocar esos límites. Pero para eso yo tengo que estar muy seguro de mí mismo, ¿sí? Tener una autoestima también alta, que es una de las falencias actuales de la sociedad, para tener la certeza de decir, no quiero. Porque es que vamos, en el trasegar de la vida vamos a estar rodeados de muchas situaciones, de demasiadas chicas. Y yo soy el que, ahí sí entra lo que se dice, yo soy el que decido si lo hago o no lo hago. Pero obviamente hay que tener claridad de que hay una presión social. Pero también una de las mayores recomendaciones desde la casa, enseñar a los chicos a colocar límites. Y los límites, creo que en un punto lo toca Carlos en el video, no es prohibir. ¿Sí? Entonces, porque si prohíbo, pues nunca estoy colocando a prueba los límites. Y muchas veces es porque en casa no hay comunicación. O sea, todo debe empezar desde ahí. Para que la persona pueda poner un límite, debe tener una comunicación con su mamá o su papá, o sea, en casa, tener alguien en quien confiar, que contarle sus problemas, porque también eso lleva al consumo de algunas sustancias, porque no tienen a quien contarle sus problemas o cómo se sienten, entonces buscan como esos grupos, como un grupo de escaparte de la realidad que está viviendo. Entonces, por eso, o sea, como que los papás, en vez de regañar, de prohibir, deberían decirle a alguien como que le pasa, o sea, ¿por qué está así? Porque lo ven triste, ay, no sé cómo, ¿qué tiene? Bueno, o sea, siempre como que a la defensiva, entonces el niño no va a sentir ninguna confianza de contarle las cosas. Lo que plantea Juliana es, nosotros como adultos no validamos las emociones ni los sentimientos de los adolescentes. Porque, un ejemplo, llegó mi sobrina y me dice, tío, me está pasando esto, ay, déjenla bobada, ustedes que son boas. Ahí ya yo estoy colocando una barrera. Exacto. ¿Sí? Y entonces otra persona, que casi siempre es un par, digamos un par porque también puede ser un adulto, y ese adulto pues se puede aprovechar también de esa persona, pero casi siempre es un par, pues el par sí lo va a escuchar y le va a dar la orientación que considera el par.
ahí sí es la orientación, esté bien o esté mal, es la orientación que el par, o sea, que el otro adolescente cree que es. Es muy importante la comunicación asertiva. Comunicación siempre hay. Sí. Porque o sea, los silencios comunican, los gritos comunican, las peleas comunican, pero comunican de una manera inadecuada. Entonces, es que prevalezca la comunicación asertiva en la casa. ¿Qué es comunicarnos bien? En palabras coloquiales. No es ser grosero, entender al otro, validar las emociones. Es más que todo eso. Bueno, muy bien. Entonces, ya partiendo desde este primer punto, ¿cierto? Hablamos un poco sobre los pasivos, sobre digamos, algunas de las causas por las cuales estamos, o los jóvenes pueden estar cayendo en este consumo de sustancias psicoactivas. Y ahora me surge una segunda pregunta, y también parte un poco desde lo que decía nuestro invitado Carlos Cuartas, ¿no? Que él hablaba un poco ya como tal de poder crear herramientas de prevención. Entonces, partiendo desde esto, como la pregunta para ustedes, chicas, también para Miguel, sería: ¿qué herramientas de prevención estamos construyendo desde casa y desde el colegio? Justamente pues para evitar este consumo de sustancias psicoactivas. ¿O qué otras herramientas, aparte de las que ya estamos implementando, proponen ustedes? Pues desde casa se puede fortalecer la comunicación, que es muy importante, lo más importante, porque si un niño no se siente, no sé, comprendido o algo así, va a buscar pues, estas rutas de escape de la realidad. También hacer un acompañamiento pues por parte de los padres de familia más adecuado, que no sea o sea, que no tengan a los niños tan sobreprotegidos, que sí estén seguros, pero que no traten como de asfixiarlos. También se puede buscar, no sé, actividades, no sé, como entrenar algún deporte, mantener la mente ocupada, porque cuando uno está ocupado, la mente no está pensando en un problema, no está, o sea, es de mantenerse ocupado. Y desde el colegio, pues, hacer promover actividades también que mantengan a los chicos con la mente limpia de estos problemas que pueden traer desde mi casa. Otra cosa puede ser la confianza, porque bueno, en mi casa puede haber confrontación y todo, pero si yo no confío en mi mamá en contarle: mami, mis compañeros están haciendo esto, mi compañero me dijo aquello, o sea, tampoco lo voy a contar. Y yo siento que también deberían, o sea, por lo más que todo en las escuelas, las charlas de jóvenes hacia los jóvenes, porque muchas veces si llega por lo menos Miguel a dar una charla del salón, lo van a tomar como un regaño, no como un consejo. No, o sea, siento que de joven a joven se van a entender y comprender mucho mejor. Es cierto, lo que hablamos de los padres se identifican y es más fácil estar atentos. Desde la casa sí es fundamental la comunicación. Deben haber límites y normas, pero también yo como padre de familia debo ceder, sobre todo ya cuando el adolescente empieza a crecer. Siempre es importante plantear una línea de tiempo en la crianza. No es lo mismo criar al niño cuando está en primero o cuando está en primaria que cuando ya está en sexto, en séptimo, en octavo, y mucho menos cuando ya está en 11. Yo tengo que ir cediendo. Yo no puedo intentar tratar de la misma manera a un niño de 16 que a un niño de 8. O sea, es una gran equivocación que puede estar sucediendo. El niño de 16 tiene otras pretensiones, tiene otras intenciones, tiene otros sueños, y eso tiene que ver también con su socialización. Yo como padre tengo que empezar a ceder en espacios y teniendo confianza también a mi hijo. Y la confianza se da brindándole espacios. O sea, nosotros como padres tendemos a ser muy temerosos de que si la dejo salir, le va a pasar algo. Sí. ¿Cierto? Y es muy válida esa situación, pero también es que si no la dejo salir,
igual en algún momento ella va a tomar su vuelo y va a tener que salir y no va a estar preparada para enfrentar las cosas que tiene la vida. La vida afuera de la casa no da espera, la vida sigue andando. O sea, no es que yo estoy en mi casa encerrado y el tiempo se detuvo, eso no sucede. Eso es prepararlo para la vida, ¿sí? Que tenga problemas, que tenga conflictos, que haya situaciones, y yo como padre tengo que también estar listo para acompañarlo en esas situaciones. No debe ser, decía Carlos también, una mirada, no debe ser sancionatoria, no debe ser prohibitiva, ¿sí? Debe ser de apoyo, ¿sí? De apoyo, y también pues obviamente colocando límites. Desde la escuela, ¿qué estamos haciendo? Pues no sé si ustedes conocen los famosos centros de interés. Todo eso es en búsqueda de eso. No se habla directamente que sea para eso, pero es una formación integral y estamos muy enfocados con la formación integral de estos espacios. Sí, el hecho del podcast está orientado para eso, para poder entrar a la casa. Si a veces los padres les cuestan venir acá al colegio por X y razón, pues también queremos entrar a la casa para que desde el celular, desde eso que tienen ustedes ahí, podamos ingresar. Entonces es muy importante todos estos eventos, situaciones, estrategias que estamos intentando hacer, porque pues es una problemática de país, no solamente del corregimiento, y no toda una sociedad. Yo creo, Miguel, lo que dice su merced, lo que han dicho también nuestras invitadas, algo muy importante que va también de la mano con la confianza, sobre todo para los padres que nos están escuchando, pero también pues como docente para los colegas, ¿no? Es poder ayudar al niño, al adolescente, al joven, a que pueda crear lazos familiares o relaciones familiares fuertes. Justo también como lo decía un poco nuestro invitado Carlos, ¿cierto? El hecho de poder crear unos vínculos afectivos, ¿sí? Con los cuales la persona se sienta respaldada, sienta que tiene alguien que lo escuche, con quien pueda hablar. Muchas veces como docentes nosotros llegamos castigando, ¿sí? Regañando, como dicen ustedes. Si de pronto uno va y se acerca al estudiante y habla, lo pueden sentir es como un regaño, como chicos, ustedes no vayan a hacer tal cosa. Pero también como docentes muchas veces es simplemente escuchar un poco y entender pues que todos fuimos jóvenes, todos en algún momento pasamos por eso, así como ellos hoy en día están pasando por ese tipo de situaciones, nosotros ya la vivimos. Lo decía un poco Miguel y lo decía un poco Juliana, ¿cierto? Como llega el hijo, quiere hablar con el papá y el papá le dice, ay, eso es una bobada, o sea, no sé, ¿eso para qué? Pero es que se nos está olvidando que cuando nosotros también pasamos por eso, a nosotros también, o sea, nosotros también lo sentimos como si se nos estuviera acabando el mundo, como si fuera algo muy inmenso que no podemos controlar. Entonces el hecho de crear como esos espacios donde el estudiante se pueda sentir escuchado, se pueda sentir respaldado, más que un castigo, como darle de pronto la posibilidad de que pueda venir hacia nosotros, ese también es nuestro trabajo, ¿no? Y pues por ejemplo también justamente lo que menciona Miguel, los espacios que se están creando aquí también, yo soy consciente que como docente existen contrajornada unos espacios de danza, talleres de danza, clases de danza y fútbol. Entonces esos espacios ahí también ayudan como a un correcto uso del tiempo libre, porque otros papás dicen, es que déjele tarea, ¿sí o no? ¿Sí? Algunos papás dicen, es que no le dejan a mi hijo tarea. No todo es tarea, o sea, no todo se trata solamente de la escuela. Claro, y es muy importante que aquí en Agua Clara, en el corregimiento de Agua Clara, pues sé que hay escuelas de fútbol. Entonces, así el niño no sea tan bueno para el fútbol, no pasa nada, pero es que ingresa a la escuela, que lo decía Ariana, o sea, que tengan esa mente ocupada, porque posiblemente pase, o sea, es muy complejo intentar sanar todas las problemáticas familiares, o sea, es muy complejo. Pero recuerden que estamos hablando de la prevención, o sea, nosotros no podemos decir la solución es que todas las familias de Colombia sean funcionales, ¿sí? Pero sí podemos hacer que con esas familias que tienen situaciones, problemas, pues buscar alternativas para que el adolescente no llegue al consumo. Estamos hablando de prevenir de que llegue a consumir, ¿cierto? Entonces aprovechemos todas esas escuelas,
que existe en el corregimiento. Como dice Yerenia, la escuela de danza que llegó tanto al colegio como a la biblioteca de aquí del corregimiento. También hay otro grupo de danzas. Intentemos mover de que traigan, no sé, una escuela de básquetbol, una escuela de voleibol, para que con todas esas actividades nuestros chicos puedan pertenecer a un grupo, como lo decía Carlos Cuartas. Eso es fundamental. Entonces ya pues para ir cerrando este espacio, vamos con la última pregunta que de pronto me gustaría hacerles en este caso a nuestras dos invitadas especiales, que son quienes más conocen de su territorio claramente. Y pues esta pregunta es: ¿qué espacios significativos existen actualmente en el corregimiento? Y pues que sirvan como factores de protector para la prevención de este consumo de sustancias psicoactivas. O, por ejemplo, si de pronto no conocen algún espacio, ¿cuáles les gustaría que se crearan? Bueno, pues acá en el corregimiento de Agua Clara prácticamente no hay. O sea, porque sí, están las escuelas de fútbol, está el piso de danza, pero entonces, ¿qué hacen con los niños que no les gusta ni el fútbol ni la danza? Entonces sería como que, no sé, pasar una carta, no sé, algo para que traigan escuelas de otras cosas, no sé, existe el voleibol, el básquetbol, no sé, otras cosas que hayan como escuelas de manualidades, cosas. Siento que más bien debería ser como una encuesta. Okay. Sería como para saber qué es lo que más les gusta a los niños del corregimiento, pero más sin embargo no traer como que una sola actividad, sino como varias, o así como hacer acá en el colegio, que hayan como un centro de interés, no sé, que hayan como una jornada de que el sábado va a haber una jornada para que los niños hagan tal cosa, o sea, cosas así, no sé. Esto pues como ya lo decía Juliana, casi no vemos centros donde estos niños aquí en el corregimiento se puedan como distraer, como mantenerse ocupados. Esto sí sería bueno traer, no sé, una escuela de dibujo. Aquí hay muchos niños que son muy buenos con estas actividades. Esto, porque hay niños que, digamos, no practican ningún deporte, no les gusta, pero son buenos dibujando, Música, instrumentos, teatro. Bueno, esos son escenarios que hacen falta en nuestro corregimiento. Y pues si alguien nos está escuchando y tiene toda la intención de poder facilitar esa llegada al corregimiento, pues puede acercarse al colegio, puede acercarse al corregimiento también y dialogar para poder hacer realidad que esos centros, como lo dice Ariana, hagan parte del día a día de nuestros chicos, ¿sí? Que no sea solo fútbol y danzas. El corregimiento sí se inclina mucho hacia el deporte, eso vale, pero como es una mayoría amplia, pues también hay una minoría que le gustan otras cosas, teatro, manualidades. Tenemos chicos en el colegio, tenemos estudiantes que dibujan, o sea, tienen una habilidad maravillosa en el dibujo. Y es muy importante que pues, esas habilidades no se pierdan, no se queden ahí. ¿Sí? Sino sean explotadas. Esa es la palabra, que sean explotadas. Y la forma de explotarlas pues, es con talleres, con escuelas de formación. Ya sea, por ejemplo, aquí no tenemos nada que ver con música, ¿no? Una escuela, en el colegio hay instrumentos y está el centro de interés de la música, del piano y de la guitarra, pero afuera del colegio, en el coro, La banda. La banda es un insumo, pero pues también está ligado al colegio, ¿cierto? Pero hay chicos que no les gusta la banda, que les gusta el piano y quieren, por ejemplo, una cosa es vernos una vez cada 3 semanas y otra cosa es que puede ser una escuelita con 3 días a la semana. Eso ayudaría mucho a mitigar o a prevenir ese consumo de sustancias que hemos venido presentando en nuestra sociedad, ¿sí? Y pues, porque están las escuelas, ¿no? O sea, quiero hacer énfasis en para finalizar mi intervención, pero también que las familias los lleven a las escuelas. Que los apoyen también. Que los apoyen en eso, sí. Que no sean, como la palabra es, reacios a esos procesos,
sí, son muy importantes, pero profe, es que nosotros entendemos también que a veces no está la situación económica para pagar un transporte, pero es también hacer hasta lo imposible para que ese niño pueda entrar a ese taller, porque qué tal que sea el próximo Cristiano Ronaldo, qué tal que sea el próximo, no sé, un bailarín famoso, el próximo Michael Jackson. Entonces, no lo sabemos, eso no se sabe, pero si no lo intentamos, créanme que no va a cambiar nada en nuestra sociedad y en nuestro corregimiento de Agua Clara. Sí, total, o sea, muchas veces he vivido los casos como docentes y me imagino que los que nos están viendo, de pronto colegas, también se habrán encontrado con muchos casos donde los mismos papás, las mismas familias son quienes dicen, no, mi hijo en las tardes no puede salir de la casa porque si sale es la perdición, ¿sí? Pero realmente pues tenemos que entender también que un estudiante, un niño en una casa todo el día, pues tampoco, o sea, solamente conectado, ¿cómo? Es agobiante. Claro, también es agobiante. Sí. No todo puede ser estudio. O sea, los que ya somos adultos y hemos trasegado por la vía académica, sabemos que la vía laboral y la vía académica necesitan un respiro, porque si no, por eso hay tantos casos de síndrome de Burnout, que es la quema laboral, donde me da hasta depresión por todo el estrés laboral. Entonces es muy importante siempre el respiro, y créanme que esos espacios son un respiro para nuestros chicos. También los invito a que cambiemos el castigo de que está en la escuela de fútbol y va mal en el colegio, y lo saco de la escuela de fútbol porque va mal en el colegio. No, la escuela de fútbol es una salida muy importante, es otro, hagan de cuenta que es otra materia, pues no lo saquen de ahí. Claro, no siendo que no se reprenda, que no haya consecuencias, pero sí que no sea la primera alternativa. Perdió 3 materias, fuera de la escuela de fútbol. No debería ser así, porque la escuela de fútbol es una formación que es importante. Allá le enseñan otras situaciones que posiblemente pues aquí es más complejo enseñar, pero ya es trabajo en equipo, porque ¿sí? Que si alguien me golpea una pierna y me da rabia, que es normal, pues el profe que está encargado de la clase debe atender esa situación, y él también aprende a regular su rabia. Entonces son situaciones muy, ¿cómo decirlo?, muy importantes que no debemos dejar que desaparezcan. Esa es la invitación, y esa es como la visión de esa prevención del consumo. Miren que no hemos tocado casi cuáles son las sustancias, ni de qué están compuestas, no, porque eso no es prevención. La prevención es buscar alternativas para que ese adolescente nunca toque esa puerta del consumo. ¿Sí? Otra situación es cuando tenemos que atender el consumo. Y siempre quiero cerrar con el mensaje que empezó Carlos, el video. Hay que cambiar la mirada, hay que cambiar la visión, en donde el consumo es el problema y no hay nada más. No, el consumo es la consecuencia, tengan eso claro, y es la consecuencia de algo que está sucediendo a mi alrededor. No hay más. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Gracias a ustedes, los invitamos para que nos acompañen en el próximo episodio. Y bueno, si quieren despedir. Nada, que gracias, que nos sigan viendo y que les mucho cuidado. Adriana. Pues nada, un gusto acompañarnos. Miguel. Nos vemos, y recuerden en visualizar, darle like. Queremos sacar los shorts para abrir un TikTok institucional y que puedan visualizar minuticos como lo más importante. Entonces, para que también estén pendientes de nuestras redes sociales, siempre apóyenos en nuestras redes sociales, y también en los comentarios pueden escribirnos cualquier situación, obviamente con el respeto y en relación al podcast del que estamos hablando, ¿sí? Para que evitemos, por ejemplo, profe, ¿cuándo entregan boletines? no, ¿cierto? Pero sí, profe, esto me está pasando, alguna situación, y también pues el colegio está de puertas abiertas ante cualquier situación. Acérquense, miren que está la profe Yerenia, nuestras representantes estudiantiles, ellas son las caras visibles de nuestros estudiantes. También la invitación a que los estudiantes dialoguen con ellas, para que si hay alguna situación, ellas sean como ese medio de comunicación hacia nosotros. Listo, muchas gracias por vernos. Chao. Chao. Chao.